Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 horas de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol, y con ese olor a caña y alcohol, que ya se está olvidando como todo lo relacionado al ingenio azucarero. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre en la Sierra de Chihuahua, y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Vamos a darles a conocer un poco de historia, cultura y arte regional. Pero antes, quiero agradecer al personal de Megacable, José Yamil Alal Cepeda, jefe de Megacable, Héctor Germán Soto Núñez, productor, Hugo Fernando Félix Verdugo y Alfonso Ortega Sandoval, camarógrafos, y a nuestro editor, Miguel Antonio Campos Saudeves, así como a la bella asistente Alondra Quintero Urías, que gracias a ellos usted nos está viendo cómodamente ahí atrás. Hoy tenemos el tema, la reforma agraria cardenista en México, el caso de Sinaloa de 1934 a 1940. Nos comenta don Arturo Román Alarcón, un profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que la reforma agraria como institución lleva su base en el artículo 27 constitucional de 1917. Sin embargo, su aplicación no fue inmediata debido a la falta de interés de los gobiernos por revolucionarios, y no se daría sino hasta el régimen del presidente Lázaro Cárdenas en 1934-1940, cuando se hizo realidad, afectándose a los principales latifundios del país en el estado de Sinaloa, ubicados en el oeste de México, una de las identidades más agrícolas más importantes. Su aplicación durante la gestión cardenista originó diferentes formas y unas diferencias entre los mismos personas regionales. En el sur del estado creó conflictos y agrarios que trajeron consigo enfrentamientos armados y muertes. En el norte y centro del estado se llevó a cabo sin mayores problemas, y las tierras repartidas de los ingenios azucareros fueron otorgadas a los trabajadores de las mismas y a otros campesinos de otras regiones de México. Así tenemos que la normatividad agraria de la Reforma Liberal de México de 1856 a 1894 nos dice: la ley de desmortizaciones de fincas rústicas y urbanas de 1856. Vemos a los inquilinos de la propiedad de la iglesia, hacendados, los beneficiados. La de 1857, según el artículo 27 constitucional, garantiza el derecho de propiedad individual sin límites, prohibiendo a la iglesia y a las corporaciones civiles la posesión y la administración de raíces. La de 1859, la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, expropiación de las tierras de la iglesia sin pago alguno y traslado de dominio a la nación, luego el mejor postor, fortaleciendo el latifundio laico. La de 1875, la ley de colonización, promueve la migración interna y extranjera hacia los terrenos baldíos. 1883, la ley de colonizaciones y delinde de terrenos baldíos, limitaba la concesión por delinde a un máximo de 2.500 hectáreas, constitución de compañías delindadoras. En 1894, la ley de colonización y enajenación de los terrenos baldíos, no había límites en la extensión de las concesiones para deslindes ni para los propios extranjeros. Se crearon grandes latifundios de manos de nacionales y extranjeros. La Constitución de 1857 señalaba que en su artículo 27 la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La ley determina la autoridad que debe hacer la expropiación y los requisitos con que ésta conllevan al verificarse. Por ejemplo, entre 1883 y 1906, estas empresas lograron aglutinar 29.5 millones de hectáreas en todo el país. Muestra de lo anterior, en el estado de Sinaloa, tenemos que en 1905 se constituyó la Sinaloa Land Company, o sociedad entre los americanos Albert Weiss, Nelson Red, Robert Probst y un político sinaloense, Luis Martínez de Castro, que concentraron más de 332.861 hectáreas entre 1906 a 1908, según Aguilar. Los primeros repartos de tierras en México después de 1910 se hicieron bajo el amparo de la Ley Agraria de 1915, promulgada por don Venustiano Carranza, la cual desempeñaba y decía: todas las tierras enajenadas después de 1856
serían devueltas a sus antiguos propietarios, y los que no lo tuvieran deberían de recibirla de la expropiación de los propietarios privados. La aplicación de las normas anteriores, a su vez, fue implementada a través de leyes, reglamentos, que señalaban las características y los requisitos para la afectación de los latifundios y su reparto. Una normatividad agraria que se dio en la Revolución Mexicana de 1915 a 1940. De 1915, la Ley Agraria del 6 de enero, restitución de las tierras de enajenación ilegales desde 1856. La de 1917, según el artículo 27 constitucional. Todas las tierras son propiedad de la nación y pueden expropiarse con la debida indemnización y garantiza la propiedad ejidal, pequeña y propiedades y comunidades. Otorga independencia a los estados de la República a establecer los límites de la propiedad privada. En 1920, leyes reglamentarias del 28 de diciembre de la ley del 6 de enero de 1915 y del mismo artículo 27 constitucional. Establecen los límites de propiedad privada afectables: 150 hectáreas de riego o de humedad, 180 hectáreas de temporal de primera, 300 hectáreas de temporal de segunda, 360 de agostadero o monte bajo con posibilidad de labrarse, 720 monte bajo para cría de ganado y 1.440 hectáreas para lo que puedan servir. En 1922, Reglamento Agrario del 10 de abril, la imposibilidad de formar ejidos en los núcleos de las haciendas señalaba los límites de la propiedad de la parcela ejidal de 3 a 5 hectáreas de riego y humedad y de 4 a 6 de buena clase. Asimismo, los límites de la propiedad privada en 150 hectáreas de tierras de riego o de humedad y de 250 de temporal y buena calidad. En 1924 se decretó el 2 de agosto un reglamento a la ampliación de los ejidos cuando estos tuvieron tierras insuficientes. En 1925, la Ley del Patrimonio Ejidal dividió los ejidos en fundos legales, fundó árboles, pastos, superficie de cultivo y la derecha de transformación de los vegetarios en caso de fallecimiento. En 1927, la Ley de Dotación y Restitución de Tierras y Aguas, estableciendo los mínimos de parcelas ejidales y da origen a los ejidatarios con derecho a salvo, sin tierra, y a la reglamentación para los juicios agrarios. En 1933, la reforma del artículo 27 constitucional, disposiciones para determinar la pequeña propiedad y las fundaciones de las autoridades agrarias. En 1934, el Código Agrario faculta a los peones acasillados a recibir parcelas en dotación, creaciones de ejido colectivo, la creación de nuevos centros de población agrícola y señala la extensión de parcelas ejidales en 4 hectáreas de riego y su equivalente en 8 hectáreas de temporal. Estableció el Registro Agrario Nacional. En 1940, el Código Agrario estableció diferentes tipos de ejidos agrícolas, ganaderos, forestales, y la pérdida de la parcela de los vegetarios al desmantelarla aquellos que la tuvieran un socio durante más de 2 años. Asimismo, su explotación podía ser individual o colectiva, e inclusive las concesiones de inafectividad ganadera para proteger esta actividad, el artículo 27 constitucional y sus leyes reglamentarias sirvieron de sustento para las adjudicaciones de tierras de los gobiernos por revolucionarios, quienes desde Carranza hasta el gobierno de Abelardo L. Rodríguez distribuyeron casi 7 millones de hectáreas a 800,000 campesinos. Observando el periodo de Plutarco Elías Calles, el más relevante, con el 8.2% de tierras repartidas durante su periodo, de 1916 a 1934. Sin embargo, nunca igualó la cantidad de tierras distribuidas por el gobierno de Lázaro Cárdenas, que participó con un 70.9% de las tierras entregadas a un poco más del 48% de los beneficiados durante su periodo de 1916 a 1940. El reparto agrario por periodos presidenciales lo estamos viendo. Venustiano Carranza, de 1916 a 1920, repartió 167.936 hectáreas. Adolfo de la Huerta, de 1920, repartió 33.696 hectáreas. Álvaro Obregón, de 1920 a 1924, repartió 1.100.117 hectáreas. Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928, repartió 2.972.876 hectáreas. Emilio Portes Gil, de 1928 a 1930, repartió 1.707.750 hectáreas. Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932, repartió
944.538 hectáreas. Abelardo Rodríguez, de 1932 a 1934, repartió 940.694 hectáreas. Y Lázaro Cárdenas del Río, de 1934 a 1940, repartió 18.786.131 hectáreas. Por total, fueron 26.503.788 hectáreas a 1.512.199 ejidatarios. Además, impulsó a partir de 1936 la creación de ejidos colectivos en algunas partes del país, que para 1940 ya sumaban 471 con extensiones de 340.647 hectáreas, entre las cuales destacaban La Laguna, en Durango y Coahuila, en 1936, Lombardía, en Italia, en Michoacán, en 1938, en Los Mochis, en 1939, también aquí en Los Mochis. Por la calidad de la tierra durante este periodo de 1916 a 1934, fueron repartidas un total de 2.1 de la tierra de riego o humedad, 12% de temporal y 17% de agostadero, así como el 68.2% de montes y tierras desérticas. En cambio, durante el cardenismo de 1934-40, la producción de esta fue diferente y de mayor calidad. Así tenemos que durante esos años fue el 5% de riego, 18% temporal, el 50.2% de agostadero y el 26.8% de montes y desiertos, según la INEGI de 1999. El reparto agrario en cada uno de los estados de la República Mexicana fue diferente en cuanto a su aplicación y a la extensión de la propiedad, ya que su sustento en lo estipulado en el artículo 27 constitucional en su para número 18, en la cual menciona: en cada estado y en el Distrito Federal se fijará la extensión máxima de tierra en que pueda ser dueño un solo individuo o una sociedad legalmente constituida. El excedente de la extensión fijada deberá ser fraccionada por el propietario en el plazo que señala las leyes locales, y las fracciones serán puestas a la venta en las condiciones que aprueben los gobiernos de acuerdo con las mismas leyes. Si el propietario se opusiera al fraccionamiento, se llevará este a cabo por el gobierno local mediante la expropiación. El valor de las fracciones serán pugnadas por anualidades que amorticen capital y rédito a un tipo de interés que no exceda del 3% anual. Los propietarios estarán obligados a recibir los bonos de la deuda agraria local para garantizar el pago de la propiedad expropiada. Con este objeto, el Congreso de la Unión expedirá una ley facultada a los estados para crear su deuda agraria. Ningún fraccionamiento podrá sancionar si no han quedado satisfechos las necesidades agrarias de los poblados inmediatos. Cuando existan proyectos de fraccionamiento por ejecutar, los expedientes agrarios serán transmitidos de oficio en plazo perentorio. Las leyes locales organizarán el patrimonio de la familia, determinando los bienes que deben de constituirlos sobre las bases de que serán inalineables y no estarán sujetos a embargo ni a gravamen ninguno. Así pues, la aplicación de la reforma agraria en cada entidad federativa tuvo su particularidad. En algunos, la extensión de la parcela ejidal fue menor a lo señalado en el artículo 27 constitucional. Sin embargo, es pertinente señalar que fue durante el gobierno de Lázaro Cárdenas cuando se efectuó el mayor reparto de tierras en todo el país. En el estado de Sinaloa, ubicado en el noroeste de México, se pueden analizar en dos fases. La primera de 1915 a 1934, con una distribución de tierra lenta, incluso con un gobierno abiertamente antiagrarista. Y el segundo de 1934 a 40, cuando esta es significativa por cantidad y calidad de tierras entregadas. El primer momento, que no plantaba un cambio radical de la estructura agraria en Sinaloa, se inició con el reparto realizado en el municipio de Culiacán a los campesinos de Tepuche en 1915 por el gobernador interino Manuel Rodríguez, quien sería depuesto de su cargo por la presión de los terratenientes. Continuaron los gobiernos antiagraristas de Ángel Flores, de 1920 a 1924, y de Alejandro R. Vega, de 1924 a 1928, así como los gobiernos agraristas de Macario Gagiola, de 1928 a 1932, y de Manuel Páez, de 1932 a 1935, que distribuyeron tierras un poco más que sus antecesores. Por ejemplo, Gagiola repartió de aproximadamente 29.426 hectáreas, y de manera definitiva fueron 26.377 hectáreas. Esta situación fue la que produjo que la propiedad agraria en Sinaloa se mantuviera muy similar a la existente antes de 1910.
señalando que la concentración de la tierra de 1928 todavía era muy alta. 29 predios acaparados en un 79% de la superficie de la tierra, y entre estos 21 eran de propietarios extranjeros, según el escritor Cartón. A pesar de ello, durante estas fases se adjudicaron en Sinaloa 187.760 hectáreas a 9.305 ejidatarios, así nos lo maneja la INEGI. El segundo momento fue durante el cardenismo, cuando se intentó establecer una nueva vía para el desarrollo agrario del país, un camino que sustituyera el modelo basado en la gran propiedad privada, cuya producción se destinaba para el mercado externo, por otro apoyado en el ejido y enfocado al mercado interno. Así, durante el término del gobierno de paz, a la gestión del gobernador Alfredo Delgado, de 1935 a 1940, en Sinaloa se repartieron 619.105 hectáreas a 30.950 beneficiados, de los cuales solamente el 35% eran susceptibles de cultivo. Distribución de la cual el gobernador Alfredo Delgado presumía en su informe de gobierno de 1939. En materia agraria, con positivo grado pongo el conocimiento de ustedes que la extensión de la dotación que se dieron durante mi gobierno es mayor que el total de que se otorgaron por todas las administraciones pasadas anteriores. Así lo manejó el gobernador Delgado. De lo anterior expuesto podemos deducir que el marco institucional vigente anterior a la Revolución Mexicana de 1910 fortaleció la concentración de tierras, trasladando su propiedad de la iglesia y de las comunidades indígenas a las haciendas y grandes comerciantes y políticos. Acciones que se iniciaron en la reforma liberal en mediados del siglo XIX y que culminaron con las leyes de colonización y deslinde del porfiriato. Situación que la ley del 6 de enero de 1915 y con el artículo 27 constitucional de 1917 trataron de restituir las primeras de las tierras que habían sido expropiadas ilegalmente, anteriormente con el retorno de la propiedad a la nación y de todos los recursos naturales, entre ellos las tierras. No obstante, los planteamientos institucionales de la normatividad agraria fueron la letra muerta durante los primeros gobiernos por revolucionarios, ya que el reparto de tierra de los latifundios fue tímida, reflejando una posición antiagrarista de ellos. Y no sería hasta el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, del 34 al 40, cuando se distribuyeron más de las 2/3 partes del total del periodo de 1914 a 1940. Por su parte, los cultivos de exportación como el tomate, el garbanzo, que bajaron su producción del 30 al 40. La aplicación de la reforma agraria no fue el único factor que influyó en esta situación, ya que las condiciones del mercado internacional fue muy importante, tal como fue la Guerra Civil Española, que disminuyó en gran manera la demanda del garbanzo sinaloense. Finalmente, la aplicación de la reforma agraria en Sinaloa, sobre todo en su región sur, también tuvo repercusiones sociales, originando enfrentamientos con hechos sangrientos entre campesinos y terratenientes, que fueron apoyados por los comuneros, estos últimos debido a la identidad de sus intereses. Muchísimas gracias por su atención. Llámenos al celular 6681-463618 o a mi correo electrónico ernesto-gatica@hotmail.com para cualquier duda o aclaración o corrección de esto que acabamos de hablar. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.